Todo lo que se habla en este canal es parte de las experiencias tomadas por un grupo de personas que no quieren más que comentar lo vivido. Siguen en este punto, proceden a sentarse y a ponerse cómodos. No se esponjen por las declaraciones a continuación. Si eres alumno, vivirás cosas similares, mejores o peores. Disfrútalo. Y si ya eres doctor, de seguro viviste cosas parecidas. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre autoeducación y para eso hoy estaremos con Gary, Sharon y Diana. ¿Cómo están, chicos? Hola Fer, hola Diana, hola Sharon. Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Hola chicos, aquí feliz disfrutando del nuevo podcast. Bueno, yo estoy un poco de frío, pero bueno, a darle, ya. Empezando, quería preguntarles esto, que ¿cómo son las clases teóricas en su universidad o cómo se llevaban antes de pandemia? Las clases antes de pandemia pues dependían del docente, ¿no? De la metodología que el docente usaba. Podían ser clases magistrales que ya, que no se hacen en otros lugares, pero aún en nuestra universidad se aplican, ¿no? Y otros docentes podían hacer lectura de diapos, o otros docentes simplemente no hacían nada, programaban exposiciones y te hacían exponer todas las clases, ¿no? Ahora, en pandemia, definitivamente yo me he dado cuenta que es más exposiciones. Casi todos los cursos son exposiciones por parte del alumnado. Simplemente el docente se presenta y ya reparte los temas desde el inicio, así es que es como que nos estuviéramos autoenseñando. Pues desde antes de la pandemia ya eran las clases un poco expositivas, pero también dependía de la materia. De hecho, existían maestros muy buenos que nos daban clases magistrales y otros que nos hacían un tipo de clase como caso clínico para desarrollar, lo que en su momento, pues las primeras veces yo sentía que era una tortura. Pero luego, estudiando un poquito más antes, con tiempo, organizándonos mejor, pues me daba cuenta de que creo que es la mejor manera de estudiar y me hubiera gustado tal vez aprender eso desde los primeros semestres. Cosa que en la pandemia también aplicamos, pero fue muy dificultoso, al menos al inicio, porque habían docentes que no se adaptaban, las dificultades técnicas, pero tiene sus ventajas, la verdad, el estar, o sea, lejos desde la comunidad de tu casa, porque de un otro modo aprendes a organizarte mejor y pues generas tu propia técnica de estudio. Lo que al menos para mí pues no me cayó tan mal. Me gustaba hacer las clases, pero yo no disfruté o sufrí en algunos casos tanto la consecuencia de las clases durante la pandemia. Bueno, un poco resumiendo lo que han dicho, identifico que son 3 tipos de clases. Una donde dan clases magistrales, otra, como dice Gary, otra donde son solo exposiciones por parte del alumno, pero exposiciones de tema, como dice Diana, y otra, la tercera, que es la que dice Sharon, en la cual se dan casos clínicos y se da revisión de casos clínicos. Es un poco interesante, yo también lo llevé, hice un poco de esa metodología y me pareció genial. Pero acá viene la segunda pregunta, que es ¿en qué porcentajes de las clases se daban más uno de esos tipos? ¿O cuál era mayor a diferencia de los otros antes de pandemia? Creo que era 50-50. Dependía de los cursos, pero en general en algún punto todos los cursos te hacían exponer antes, y otros temas eran dictados por el docente. Pocos eran los cursos en que toda la clase la hacía solo el docente, ¿no? Me parece que era 50-50. Creo que era un 50 y 20, al menos al inicio. Los primeros semestres pues las clases son más magistrales porque es como que somos recién salidos del colegio y estamos acostumbrados a eso y no nos choca tanto quizá que de golpe empezamos a exponer, pero a medida que vas avanzando en la carrera pues se va implementando esto de la clase donde tú empiezas a aportar, preparas tu exposición y das la clase hasta cierto punto.
y luego te toca ya también razonar frente a un problema, plantear unas soluciones o plantear por qué camino puedes llegar a tal vez una solución. Pero justamente ahí creo que hay un problema, ¿no? Que, o sea, ¿para qué está el docente ahí si tú vas a exponer? Y, o sea, lo digo en el caso de que todas las clases sean full exposición del alumno, ¿no? O sea, ¿qué función tendría el docente ya de estar ahí, ¿no? Si tú vas a hacerle, si nosotros vamos a hacer la clase. Bueno, Bueno, ahí sí concuerdo contigo, Gary, porque hay docentes que realmente era como que dejaban que el alumno haga todo y ni siquiera aportaban, pero habían docentes que sí, o sea, hacían aclaraciones puntuales, hacían preguntas puntuales, y era como que te sacaban la carnecita de la exposición, que era a veces una doble inversión de tiempo, porque es verdad, hay estudiantes que exponen muy bien, son muy pros y tú dices, oh, qué genial, este tema sí me gusta o sí lo entendí, pero hay compañeros que pues van a leer y a veces sientes que te hubiera sido más práctico quedar en tu casa, agarrar tu taza de café y hacer tu propio resumen del tema, cosa que de hecho deberíamos hacer, pero no siempre lo hacemos, o al menos en mi caso, no siempre lo hice, sobre todo al inicio. pero también hay que ver el punto, como tú dices, o sea, hay estudiantes que ponen muy bien y otros que solo van a leer, pero por ejemplo, no siempre es leer, porque puede que pongas muy bien, pero hagas extenso el tema. Y por ejemplo, bueno, ahora viendo que la sobrepoblación estudiantil es demasiada, y bueno, a veces no alcanza el tiempo y al menos desde mi punto de vista creo que no es adecuado, porque abusar mucho de esto. No sé si les habrá pasado que algunas veces cuando es muy largo el tema o te ponen cosas ya muy, muy técnicas, te parece tedioso y a veces ya ni da ganas de escuchar. Bueno, um, lo que les quería preguntar ahora es, ahora en pandemia, ¿cómo ha cambiado esta metodología? ¿Sí igual, ha aumentado algún tipo de nueva de metodología que han visto? Como comenté, a mí me parece que ya es casi 90, casi 100% pura exposición. De todos los cursos que he llevado, me parece que uno o dos han sido explicados por el docente. Es solo exposición y no, a mí, por mi parte, al menos me parece aburrido. Yo preferiría que esas 2 horas me las den y estudiar por mi parte, porque una exposición y peor virtual, a mí me da sueño, sinceramente. Es como que no es igual, para nada igual. Preferiría estudiar yo el tema y nada más, punto. Mm, Bueno, de las únicas 2 materias que yo llevé de esta metodología, bueno, de las únicas que me acuerdo, porque seguro que llevé más, pero fueron horribles, era también exposición, era esa metodología. Sin embargo, bueno, al menos como eran los últimos semestres, pues era exposición más resolución de casos clínicos, que al menos la parte de casos clínicos sí me parecía interesante. Y sí, concuerdo con Diana, la exposición que hacen, sobre todo en virtual, es muy aburrida. No porque los chicos sean necesariamente malos expositores, sino porque a veces no se tienen las herramientas necesarias para dar una buena exposición virtual. Yo qué sé, una tableta gráfica o un dispositivo con una pantalla capacitiva y su lapicito y ese tipo de cosas que son pequeñas herramientas pues que antes no las considerábamos indispensables y poco a poco se fueron haciendo parte de la vida de muchos maestros que empezaron a innovar en esto de la pandemia. Otra cosa que vi, pero no tanto en la universidad, fue que se implementó el uso de juegos, tratar de gamificar la educación, que también dio buenos resultados, sobre todo en los niños. Y la aplicación de preguntas con ensayo-error también, que lo vi más aplicado en los colegios. Hubiera sido genial que se aplicara en la universidad, pero al menos yo no lo viví. Pues sí hay una gran diferencia entre llevar una educación universitaria en presencial que virtual, ¿no? Sobre todo a nivel virtual es más fácil distraerse, es más fácil no estar atento a las clases y peor si es que un estudiante que no tiene metodología, que jamás ha sido preparado para ser un metodólogo, jamás ha sido preparado para enseñar,
a otro estudiante haga una exposición y pues encima que la exposición sea pues una exposición tediosa, larga, con mucha teoría, que no sea una exposición que va directo al grano, pues creo que uno virtualmente termina aburriéndose de la clase, ¿no? Pero se han dado cuenta que hay un problema interesante ahí. Es como que nos pasamos buena parte de la carrera tratando de enseñar algo que a veces ni siquiera entienden o bueno, entendemos, o también entrando tan a fondo en un tema que ya no diferenciamos lo que es importante. Si es que es así la carrera, y creo que sobre todo en ciencias de la salud, podría implementarse quizá una materia que nos enseñe a enseñar, porque a la larga los médicos, queramos o no, siempre vamos a ser maestros en algún momento, o al menos es como yo lo he visto en el hospital. Es un buen punto lo que dice Sharon, ¿no? Que, o sea, no es que en algún momento, siempre el médico va a llegar a ser, porque cualquier hospital que reciba internos es un hospital docente. Por ende, los médicos que están en ese hospital deben ser docentes. Y pues, yo no veo la gracia no le veo lo interesante o lo importante hacer exponer a un estudiante que no está preparado para enseñar, nunca ha recibido una preparación para ser metodólogo, para ser pedagogo, y pues al final ni siquiera se le dan los límites del tema, porque la medicina es amplia. Por ejemplo, pongamos un tema X, se me ocurre, no sé, insuficiencia cardíaca, pues solamente nos dicen expone insuficiencia cardíaca, no te dan el límite desde dónde hasta dónde debes abordar, porque la insuficiencia cardíaca es un mundo. No te dicen desde qué base debes tratar hasta qué punto debes profundizar. Ese es un gran problema en la medicina, que nada está limitado. O sea, al menos yo he notado eso, que no te dan el límite de, como médico general, hasta dónde debes saber los temas. Creo que algunos docentes incluso tienen la intención de sacarte especialista en el tema, ¿no? Y no es nada provechoso, creo, para un estudiante, si al final aquel conocimiento que no uses y no repitas no se te va a quedar grabado. Claro, yo creo que falta enfocarse en general en cuando se hace así como docente, digamos, las currículas o se decide qué se va a enseñar. Enfocar en nuestros alumnos qué van a hacer en el futuro. O sea, ellos van a estar operando, entonces si no lo van a hacer, porque yo les estoy enseñando que tal técnica de cirugía o tienes que hacer tal, o incluso ellos te dicen yo lo hago así, como si en algún momento nosotros vamos a llegar a hacer eso, al menos al inicio, ¿no? Y en realidad no es así. Deberíamos tocar, yo creo, más los temas que se nos van a presentar frecuentemente, porque a veces incluso tocamos patologías súper extrañas y las tocamos tan a fondo que me parece una pérdida de tiempo. Incluso podríamos redundar en otros temas, por ejemplo apendicitis, y verlo una y otra vez y tocarlo infinidad de veces hasta que seamos unos expertos en algo que sí vamos a ver muy muy frecuentemente.